Bueno, yo sí que tuve la suerte de tener como profesor a don Leonardo Polo, aunque cuando empecé la carrera, eh, bueno, como alumna casi teníamos el miedo de no llegar a tenerlo, porque empecé en primero de carrera, que don Leonardo habitualmente daba la asignatura de antropología, y justo ese año dejó de darla. En segundo, que habitualmente don Leonardo daba la asignatura de psicología, pero justo ese año dejó de darla. Y ya en tercero, que era famoso por su teoría del conocimiento, iban a sustituirlo para que él preparara los libros del curso de teoría del conocimiento, que ya están publicados, y yo creo que allí ya como clase nos rebelamos y pedimos que nos dieran las clases de Leonardo, con lo cual tuvimos la fortuna de contar con esa labor docente que dio, pero más que dar clases como un profesor habitual, lo que hacía don Leonardo era pensar en clase con nosotros. Entonces, uno veía que él realmente estaba pensando lo que estaba diciendo, no solamente se limitaba a transmitir un conocimiento que ya tenía o a comunicar algo que ya había pensado antes, pero como una especie de transmisión de conocimiento, sino que realmente lo pensaba y realmente se le veía meditar, y hay momentos en que el discurso de sus lecciones se paraba, ¿no? Porque él necesitaba pensar un tema a raíz de alguna pregunta o a raíz de algún comentario. Me gustaría comunicar una anécdota que yo viví aquí en la Universidad de Navarra, siendo alumna de doctorado. Sí, yo creo que era al final de licenciatura o principios de mi doctorado, y que muestra un poquito el talante y la forma de ser de don Leonardo, ¿no? Cómo era un hombre que fundamentalmente buscaba el conocimiento, la verdad y bueno, algunas otras cuestiones eran un poco más tangenciales. Recuerdo que estábamos en un seminario de filosofía, un profesor del departamento estaba dando una conferencia, y en el turno de preguntas creo que don Leonardo fue solicitado para dar su opinión, ¿no? Entonces don Leonardo pues manifestó ciertas objeciones al seminario que habíamos recibido, a la conferencia que habíamos oído, y en mitad de lo que estaba hablando, sin dejar de hablar, se puso en pie y salió de la sala. Como público estábamos totalmente pasmados, porque aunque no estaba de acuerdo, tampoco era una situación tan fuerte como para que el profesor Leonardo Polo saliera de la sala, ¿no? Al cabo de 5 minutos, que nos habíamos quedado todos en silencio y un poco sin saber qué hacer, vimos que Leonardo regresaba, continuaba hablando y traía un cenicero. Había ido al pasillo a buscar un cenicero, pero mientras iba y mientras volvía nunca había dejado de hablar, ¿no? Entonces esto provocó, por un lado, pues una sonrisa y un poco de una sensación de alivio, ¿no? Pero esto muestra muy bien lo que era don Leonardo. Leonardo no se preocupaba de decir lo correcto, por lo políticamente correcto o lo conveniente. Él, cuando era interrogado, intentaba dar algo, aportar algo para profundizar en una cuestión, para entender una cuestión, y en cierto modo en ese diálogo tenía mucho de una búsqueda interna de la verdad, ¿no? Entonces las circunstancias externas como que se desdibujaban en eso, ¿no? A pesar de eso, he de decir que como profesor era un hombre que conocía a sus alumnos, los conocía personalmente por su nombre, incluso por sus cosas particulares, ¿no? Los conocía individualmente. Y bueno, pues le tengo quizás por eso tanto cariño a don Leonardo como profesor, y desde luego siempre ha sido durante mi investigación un punto de referencia al que acudo para guiarme, ¿no? en el tema que esté estudiando.